Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este poemario de René Daumal que se llama El Contracielo. René Daumal fue un poeta, ensayista y escritor francés, también traductor, que nació el 16 de marzo de 1908 en Boucicourt, Francia, y que se murió de 36 años el 21 de mayo de 1944 en París, en Francia también. Entre sus obras más conocidas están El Monte Análogo, que es de 1952, es decir, que es póstuma. La verdad es que no hay tantas obras de él traducidas. El Contracielo, esta obra es de 1936, aunque existen dos versiones. La primera es de 1932. También está La Grande Boucherie, es decir, el quilombo, la pedota. Bueno, en inglés la tradujeron como A Night of Serious Drinking, es decir, una noche de beber en serio. Y bueno, en esta obra están incluidos, como decía, las dos versiones del Contracielo, que tiene tres y cuatro apartados cada una, respectivamente, y también las últimas palabras del poeta, que incluyen dos apartados, uno que se llama La poesía negra y poesía blanca, en el que juega como con la analogía entre la poesía y la magia, magia negra y magia blanca, y las traducciones del sánscrito. Este Domal es uno de esos casos de genio joven, muy en la misma línea de Alfred Jarry, y pues sí que hace uso de, bueno, ya desde, no sé, los 19 20 años podía leer el sánscrito. De hecho, aquí, como decía, hay algunas de sus traducciones, pero sí que hace buen uso de como su herencia cultural, de la filosofía occidental y, bueno, de varios textos que también pues leyó y tradujo, como pues los de la tradición hindú. Y bueno, para um, poner en evidencia esto que acabo de decir, voy a leer lo que dice en el prefacio de esta edición, que está hecho por Claudio Rugafiori. Esta edición es de Gallimard. Y bueno, dice: numerosos textos indios cuentan la historia de un hombre llevado con los ojos vendados del país de Gandharás y abandonado en un lugar desierto. Para volver a su país, este hombre erraría hacia el este, hacia el norte, hacia el occidente, hacia el sur. Pero si alguien le quitaba su banda, él decía: los Gandharás son en tal dirección, camina en esta dirección. El hombre, al informarse de pueblo en pueblo, encontraría de nuevo su camino y podría recobrar o volver a su país. Domal es este hombre que desde muy temprano se ha deshecho de su banda y conoce la dirección en la que debe ir. Este es evidentemente un personaje ficticio, pero bueno, aquí dicen acerca del René Domal verdadero, que desde la edad de 16 años, René Domal concibió un perfecto mecanismo de negación. Él negaba sistemáticamente, no en virtud de un acto gratuito, sino porque quería o quiere afirmar la identidad entre conciencia y negación. Ahorita van a ver lo alto que voy a volar con este tipo, porque de verdad que está bien densa su poesía. Él sí que ha todo un lenguaje poético, filosófico muy particular, que, como decía, utiliza partes de pues, la herencia hindú, pero también como pues, de la filosofía occidental. Hay en estas páginas referencias a Mallarmé, al libro décimo de Platón, a Hegel, evidentemente, y bueno, aquí dicen que en El Contracielo, que es el libro de poemas que voy a leer en un momento, dice: existe una producción y destrucción, mejor aún, generación y absorción son percibidas por el poeta como partes de un mismo principio, un principio que devora y recrea indefinidamente. Esta idea de lo que devora y recrea indefinidamente es lo que decía que Domal sacó del libro décimo de la República de Platón, que es una imagen de la boca aullante. Él, Domal, la llama la gran gueule, es decir, el gran hocico. Y bueno, un poquito más adelante hace referencia a otro filósofo que se llama ni más ni menos que Baruch de Spinoza,
Dice, no es en la descripción del recuerdo, sino en la necesidad de separar todo aquello que es imaginario que la afirmación de la identidad entre conciencia y negación encuentra su prolongación. Al niño profeta le sucede un poeta condenado a muerte, presionado de comunicar o por comunicar su mensaje de paz, que de hecho es un mensaje de guerra hacia las perezas de los hombres. Domal pone en práctica el corolario de Spinoza: voluntad y entendimiento no son sino una y la misma cosa. Así se explica en las últimas palabras del poeta que no haya querido ser solamente negador o consolador. Él busca a poner en evidencia su propio recorrido y a despertar al lector por todos los medios, al transformar su propia pudredumbre en árbol de palabra. El poeta se hace entonces pensador, porque el poema creado por un pensador con el objetivo de hacer comprender, de hacer vivir una verdad experimentada por él. Ese poema compromete mi ser entero desde que he aceptado llevar o poner mi atención sobre él. La emoción estética será quizás menos intensa, quizás casi nula, y sin embargo, esta expresión justa no será solamente justa con respecto de una esencia exterior, sino justa también con respecto de una esencia que me impregna. Y bueno, un poco más adelante, ya en lo que viene siendo la primera de las partes de la primera de las versiones de El Contracielo, que se llama Clavicule d'un grand jeu poétique, es decir, clavículas de un gran juego poético. Domal escribe como pequeños fragmentos de poemas, no sé si se alcanza a ver, pero además de esos pequeños fragmentos, él hace reflexiones acerca de lo que acaba de escribir. Y entre esas reflexiones, las que más me gustaron, evidentemente, son las más abstractas. Y bueno, dice cosas como la siguiente. Dice, el mismo acto de negación que hace que el sujeto consciente, hace al sujeto consciente y al objeto percibido. Despertarse es ponerse a pensar algo exterior a sí mismo. Esto, aquello que se identifica a su cuerpo o a lo que sea, cae de nuevo en el sueño. La negación es un acto simple, inmediato y procreador. Tanto vale decir macho. Este, aquello que es negado, tomado en general y a priori, puede ser considerado como el principio común a todas las apariencias, es decir, como femenino o hembra. El acto de negar, privado por definición de toda determinación positiva, es idéntico así en su movimiento perpetuo. El objeto negado surge sin cesar, múltiple y diverso, como aquello que no es para mí, es aquello que no está hecho de mi realidad substancial, como, según la Cábala, un vacío, una burbuja en la substancia absoluta. Y bueno, más adelante dice, la verdadera causalidad es la creación consciente, integral del efecto por la causa. Aquello que es conciencia y causa a la vez es el acto negador por el que se aprehende el sujeto y se proyecta el objeto. La relación de causalidad entre el sujeto y el objeto reposa sobre el acto mismo que lo separa. La relación de conocimiento entre ellos, se basa o reposa sobre el hecho cumplido o terminado de su separación. Hay en tercer lugar, entre sujeto y objeto, una relación de amor que reposa sobre la afirmación de su identidad principal o de principio a pesar de su separación. Si quieres darte la pena de meditar en esto, toma nota de este consejo. Pon mucha atención cuando pases del orden microcósmico al orden macrocósmico o inversamente, dicho de otra forma, del orden ascético al orden metafísico o inversamente. Uno te aparecerá seguido como el reflejo invertido del otro, dado que al
respecto del macrocosmos, el microcosmos es sujeto. Te lo repito, este punto es peligroso, pero después de todo, nadie te obliga a ocuparte de estas cuestiones. Yo sé que esto que estoy leyendo no le va a gustar nada a mi fan número uno, pero pues ni modo, a mí sí. Y pues este es mi canal, ¿no? Y bueno, dice también, yo concibo el acto de tomar conciencia como una negación, pero eh, esta negación tiene que ser inmediatamente, actualmente, absoluta. Esta contradicción entre mi noción de ser absoluto y mi condición de individuo limitado se resuelve según la primera tríada motriz de la dialéctica: ser, no ser, devenir. En la necesidad de el camino o la puesta en camino, la puesta en marcha de mi naturaleza cernida hacia el ser absoluto. El acto de conciencia, por su renovación, se hace duración. Y el tiempo no es más que el esquema de la toma de conciencia, de la percepción que se realiza como duración. Um, un poco más adelante, para seguir volando alto, hace una reflexión sobre la ciencia que me pareció que tenía bastante actualidad, y eso que es de 1936. Pero bueno, a ver, aquí dice, la ciencia, al igual, bueno, debe reposar sobre la misma necesidad ascética. El progreso de la ciencia verdadera es la extensión gradual hacia los objetos del conocimiento del modo de aprehensión del sujeto por sí mismo. La ciencia occidental contemporánea no es en una amplia medida más que una divinización de la técnica. Ella, la ciencia, sería admirable en tanto que técnica, pero pretende ser conocimiento. Ella no puede serlo, dado que parte del status quo humano tomado como tal, sin hacer de él ninguna crítica. De ahí las extraordinarias complicaciones de nuestras filosofías de las ciencias. Todas, o casi todas, quieren echar un ojo crítico sobre los modos del conocimiento, pero el objeto del conocimiento en su dato inmediato, sí, no olvidan examinarlo. O bien, ellas lo hacen superficialmente, dado que les falta un principio indispensable. Para comprender un objeto hay que ser capaz de crearlo, o al menos de recrearlo idealmente a priori. Este principio es el de la razón objetiva de Hegel, si me es permitido tomar a este filósofo a la letra. Y bueno, este es un poco más largo, pero también está bien bonita esta reflexión. Tiene una definición de la imagen que nunca había visto hasta ahora, ya verán. Dice, si el acto supremo de la conciencia quiere expresarse, no lo hará perfectamente más que manifestando la síntesis de sus tres aspectos: creación, o mejor, evocación de formas renegadas, conocimiento de formas negadas y conservadas, integración de formas de la conciencia por el amor. Es por ello que esta expresión será tanto más verdadera tanto más próxima a la perfección, cuanto más el sujeto será próximo de esta realización. Hay que entender, o no, hay que extender desde ahora, no, hay que comprender desde ahora que toda poesía tiene su raíz en el acto inmediato de negación. El poeta toma conciencia de sí mismo al hacer aparecer las formas que él niega y que devienen o se convierten por esto mismo en símbolos, los aspectos sensibles de su ascesis. Él se expresa por aquello que él rechaza y proyecta de sí. Y uh, si uno dice que son admirables las imágenes que nos propone, es siempre al no escondido detrás de ellas que va o se dirige nuestra admiración. Si el misterio de la manifestación debe voltearse o invertirse, es todavía cuando un hombre lee el poema, y él debe, estando o siendo llenado de emociones, de sentimientos, de certezas que suscita, estando concienzudamente incorporado, o si al incorporar concienzudamente estos elementos los suprime uno a uno por negaciones perseverantes, remontará así
hasta la evidencia poética que fue el germen y que es la esencia del poema. Ese movimiento de retorno, dejado de lado normalmente a la iniciativa o dejado normalmente a la iniciativa del lector, Mallarmé lo introdujo en el cuerpo mismo del poema, efectuando para tal imagen evocada primero la ascesis negativa que milagrosamente vuelve visible una cosa de una no vuelve visible de una cosa su nada esencial. Las palabras abolí, vivelo imponen para el término vivelo una imagen concreta que es de primera mano negada por el término abolido. Tan así que la representación sugerida no es la de una nada cualquiera, sino de la nada de un vivelo. Para toda la poesía de Mallarmé, o por todas partes en la poesía de Mallarmé se encuentra el problema o la preocupación de la cesis dialéctica de la imagen, planteada, negada y conservada, que testimonia una vista singularmente lúcida sobre el extremo misterio poético. Y un poco más adelante reflexiona sobre la relación entre palabra y soplo. Y dice, la, el habla macha o la palabra macha y el soplo femenino o hembra se acoplan en la envoltura humana del poeta. Es a propósito que conservo la antinomia entre los géneros gramaticales de los términos habla y soplo y su sexualidad dialéctica. Conviene siempre entender por esta reversibilidad y este balanceo según el cual lo macho o lo masculino se piensa a veces también como femenino y lo hembra como macho. Esto, una vez precisado esto, puedo hablar, repito, sin figuras retóricas, de una unión real de la palabra o del habla y del soplo en la garganta del poeta. Es en ese momento que todo el contenido desordenado del soplo, esa nebulosa atómica de imágenes disociadas con intenciones contrarias, recibe el shock del habla, que le impone la forma y el sentido, y hace surgir en ella una imagen relámpago. Y bueno, ya solo voy a hacer otra reflexión así larga que me gustó mucho, que bueno, es aún más larga, pero ya después solo voy a leer un par de poemas y eso sería todo por hoy. Bueno, aquí dice, el poeta evoca la imagen como un símbolo eh, durante o que dura la eternidad, y la ley de ese simbolismo es de naturaleza es de la naturaleza de todo espíritu viviente. En efecto, la eternidad abstracta tiene por símbolo la perenidad, como aquella del alma inmortal en la religión popular. Y el conocimiento subespecie eternitatis de una representación cualquiera es simbolizada por la repetición indefinida de esta representación. Ese simbolismo puede ser tomado como hecho, como sentido, como pensado. Hecho, sentido, pensado. Y bajo cada uno de estos de estas tres relaciones, de estos tres vínculos, puede ser o bien accidental y aparecer entonces bajo las formas dolorosas e insoportables de la perenidad y de la repetición, o bien ser voluntario, querido, consciente y sobrepasa este primitivo simbolismo. Primero, como hecho por el poeta, el símbolo es el de la evocación necesaria de una representación, de toda representación, y finalmente de todas las representaciones o mundo, para un acto consciente eterno, es decir, negando la duración. A ese momento, en ese momento la individualidad del poeta se libera. Él actúa según la resultante de leyes universales que se encuentran en él. En un grado menor,
este siendo a la verdad un límite ideal, él, es decir, el poeta, cumple o termina el gesto que puede a un momento determinado, en un momento determinado, poner su organización individual intolerablemente replegada y girando sobre ella misma en armonía con el resto de la naturaleza. Es decir, que el poeta se borra. Accidentalmente un hombre puede, um, um, mojado, como imbuido por su determinismo fisiológico, adoptar el mismo comportamiento que el poeta y entonces se encontrará haciendo tener, sin haberlo buscado conscientemente, el gesto que lo libera momentáneamente y esta acción tendrá para él tanto más precio, será tanto más preciada que él será ligado más estrechamente. Así, en el caso como en el caso de un neurótico um, amarrado por sus complejos o sí, fustigado por sus complejos. El gesto que lo delibra o que lo libera, expresión de una relación necesaria entre su naturaleza y la naturaleza de las cosas físicas, biológicas o sociales, simbolizará a esta necesidad al repetirse y se convertirá en manía. Una manía es una acción que sería poética, si no fuera accidental y que no siendo conscientemente cumplida, no tiene razón de repetirse indefinidamente, puesto que lo propio de lo no consciente es la tendencia a la repetición indefinida. En las obras poéticas mismas conservan siempre un gran número de repeticiones propiamente maníacas, pero elevadas a la función de procesos o de procedimientos mágicos, de fórmulas poderosas de liberación y de comunión. Los retornos rítmicos del número, de las rimas, de las asonancias, de las imágenes, son primitivamente, en el caso del poeta que las inventa, conocedoras de su necesidad, expresiones maníacas promovidas por la conciencia uh, al rol de encantos. Gracias a la imposición de los números, que son modos de la unidad, el poema es una totalidad que no tiene necesidad de repetirse para ser el símbolo de lo universal y de lo necesario. Como sentido por el poeta y segundamente por el auditor o el espectador, el lector de un poema, el símbolo de lo eterno es el sentimiento de una conveniencia perfecta entre tal imagen y una necesidad establecida antes de todos los tiempos. El sentimiento de una propiedad, perfecta, sí, entiéndase también por esta palabra o por esto que el espíritu se siente el propietario de tal imagen y que esta imagen es lo propio, la propia imagen que debe ser evocada o la imagen precisa que debe ser evocada a la exclusión de toda otra o de cualquier otra. El acuerdo entre el individuo y la representación puede hacerse por accidente. Esta circunstancia generadora de la manía bajo el vínculo de la acción, bajo el vínculo afectivo y también es también un sentimiento de propiedad, o sea, de lo propio. Pero aquí la conciencia no es elevada al conocimiento de esta propiedad. Ella, es decir, la conciencia, tiene el sentimiento de la fatalidad de esta representación, pero también de su arbitrariedad, dado que ella no siente la necesidad de que le evoca a que lo lleva a la exclusión de toda otra. Este sentimiento de fatalidad eterna de una imagen, sin embargo, percibida como contingente y particular, constituye, por la contradicción inquietante que la envuelve, el fondo afectivo del fenómeno de dicho parapnesia. Encontrar así algo que me pertenece de toda eternidad, fatalmente, sin que, sin embargo, yo conozca la necesidad, yo no puedo soportarlo sin tratar de resolver esta contradicción y si yo me pienso como espíritu individual, la única explicación posible de este sentimiento de propiedad de una imagen percibida por la primera vez es
Yo he visto o he percibido ya esta imagen, o más ampliamente, yo me acuerdo de haberme encontrado exactamente en este estado de conciencia, aunque la razón me constriña a juzgar esto imposible. ah, y, por, y para todo espíritu, mm, tanto sea poco razonable, la paramnesia muy rápidamente se complica. En este estado de conciencia idéntico, yo tenía entonces también idénticamente este recuerdo ilusorio de un estado idéntico, o yo me acuerdo que me acordaba, o llegando hasta el límite, me acuerdo de haberme encontrado en un número infinito de ocasiones o de veces en este estado de conciencia. La angustia de parapnesia no es más pura y simplemente borrada en el sentimiento poético. Ella es sobrepasada por una toma de contacto de la conciencia con lo universal. Ella se convierte en el sentimiento de una reminiscencia de cualquier cosa existente de toda eternidad, o por toda la eternidad, que el poeta no ha creado, sino develado, y que no reconocemos inmediatamente. A veces este reconocimiento es tan vivo en el poeta que él cree difícilmente que no haya reproducido sin saberlo la obra leída antes de otro poeta. El mito platónico de la reminiscencia tiene seguramente una de sus raíces en la angustia sobrepasada de la parapnesia. El poema siendo en Platón el universo sensible donde los objetos son para nosotros ocasiones para recordar ideas eternas. Y sin ese sentimiento de déjà vu transformado en conciencia de lo eternamente visto por el poeta, el sentimiento dicho estético no es más que una baja e hipócrita satisfacción de tendencias libidinosas, como pensamiento de una, como pensamiento de una manera todavía no adecuada en cierta forma. Entonces, por accidente, el símbolo de la eternidad es un mito metafísico, es aquel de los eternos retornos. Ese mito familiar a los filósofos antiguos y, yo creo, a la reflexión del adolescente completa y explica metafísicamente aquel de la reminiscencia. Es por eso que Nietzsche es antiplatónico. Uh, uh, Cualquiera sea el proceso lógico inventado después para exponer esta idea de los eternos retornos, el fundamento de una creencia tal no puede ser otro más que la base afectiva de la parapnesia o el esquema motor de la manía. Pero un mito tal no es más que a mitad satisfactorio para el espíritu humano. Me satisface en la medida en la que me explico el carácter necesario o más bien sentido como fatal de una representación singular, por ejemplo, de una imagen poética, pero la explicación misma, que consiste en la multiplicación indefinida y el perpetuo recomenzar de la representación, contiene una contradicción lógica que es sentida como angustia. La contradicción lógica puede resolverse por el principio de los indiscernibles. Dos imágenes idénticas o un número cualquiera de imágenes idénticas son una sola y la misma imagen. Es entonces actualmente e intensivamente en el instante uno e idéntico que la imagen poética es indefinidamente repetida, y esta manera de decir es aún mítica. Y bueno, ya como decía, solo voy a leer, ya después de estos altos vuelos filosóficos, voy a leer solo dos de sus poemas que me parecieron bastante oscuros, muy sombríos en el amplio sentido de la palabra, no solo porque sean como pues tristes, sino pues yo creo que ahí se ve como pues su cuerpo, digamos, el cuerpo del poeta, a pesar de que quiera borrarlo, pues sí se siente que pues no sé, tuvo como um, tuberculosis, es decir, que sintió la muerte de cerca. Y bueno, este poema que voy a leer se llama El sudor pánico y está en la segunda parte de este primer apartado del contracielo, que se llama El enemigo del día. Dice,
Barcas se deslizan en los cielos líquidos y los dientes de los lobos sangran en la noche de terciopelo verde. Lágrimas tejen, se tejen en ojos límpidos, o tejen en ojos límpidos la tela o bueno, sí, la tela de donde las miradas se tiñen de joven sangre de frentes abiertas. El sol grita y se debate con todos sus rayos. ¿Cree usted que llama en auxilio? ¿Cree usted que el sol muere? La arena se crispa en el pequeño día congelado bajo los pasos de un ser invisible. ¿Cree usted que viene a estrangularme? Yo no tengo más que manos para hablar de pájaros grises y blancos, o pájaros grises y blancos han tomado mi voz y la han llevado, no, al partir en vuelo. Y mis ojos rosas son ciegos. Mis manos se agitan hacia el bosque, hacia la noche húmeda, hacia el sueño verde. El sol grita, ¿cree usted que se muere? Yo escucho la voz demasiado pura del agua. El sol grita, es una astucia de guerra. Yo he tendido las manos, le he tendido las manos, sus grandes brazos en el azul vacío que corre vanamente hacia el horizonte. Sus grandes brazos golpean mi frente. Mi sangre corre rosa como mis ojos. Oh lobos, ¿creen ustedes que muero? Lobos, inúndenme de sangre negra. El último de los poemas se llama La piel del mundo. Para esos que dicen que no existe el mundo, es muy pobre su concepto de mundo. Dice, yo vivo y voy interrogándome sobre la vida y la imagen irreconocible de mí mismo, de este mundo, sobre este mundo de aire, de roca, de casas, de luces, de millones de rostros sin leyes, sin voces, sobre este cobre, esta madera echada a perder. Estos soplos, estos gritos giran, colores a flor de piel, formas tocadas, comidas. ¿Dónde estoy? ¿O dónde soy yo? Ajá. No, no, no. No es una adivinanza, desafortunadamente. No es una adivinanza. Esto que sea aquí o allá, yo no me reconozco más. Orden tan frágil de la geometría no me prodiga más consolaciones de tu corazón de fierro. Aquellos días yo voy en los colores y los sonidos mezclados y yo veo la noche en las más vivas luces, mundo, monstruo, fantasma. Todo tu día es la más vacía de las noches. Una voz dice, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Es esta mi voz en el desierto. La superficie de cada cosa es tendida por la noche que la infla. Oh, esta noche en velas de sol. Sí, esta palabra en la burbuja de ilusión, esta palabra perdida, no es nunca más que la mía. Y pues bueno, estuvo bueno el viaje. Y pues si les gustó este video, pues denle like. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. Pueden compartir mis videos. Pueden seguirme por Instagram también. Nos vemos pronto.